vamos a realizar un análisis de los efectos laborales y tributarios generados por la Ley de Apoyo Humanitario. Para esto, como mencionó Gaby, estaremos presentando este análisis, por un lado, Nelson Morales, que es el socio líder de impuestos y experto en materia tributaria, y yo, Marcelo Naranjo, abogado encargado del área legal de BDO. Bueno, como no es ajeno para nadie, conocemos el contexto, la emergencia sanitaria que ha provocado el virus COVID-19 ha tenido afectación a nivel global, tanto así para Ecuador como para el resto de países. Entonces, estas relaciones comerciales se han visto afectadas y en consecuencia esa afectación económica y comercial tiene sus repercusiones también en las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador. Con ese contexto vamos a dar inicio a la presentación. Aquí hay algo de información sobre nosotros que podrán revisarla después. Respecto a los aspectos laborales, vamos a analizar exactamente la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Como sabemos, esta ley ya es el resultado de algunos intentos por parte del Ejecutivo, por parte del Estado, de procurar mitigar un poco los efectos nefastos de la emergencia sanitaria. Algunos acuerdos han salido vía acuerdo ministerial, pero los cambios ya sustanciales se recogen en esta ley. Incluso, como vamos a ver en el aspecto laboral, existe una reforma ya al Código de Trabajo a través de esta ley en algunos casos puntuales, y en otros simplemente se refuerza algunas alternativas que ya existían. Entonces, el orden del día a tratar en esta presentación serán los acuerdos de presentación de fuentes de trabajo, que es un tema que sí ha levantado varias dudas que vamos a entrar a revisar. El contrato especial emergente, reducción emergente de jornada, que es un tema que ya existía, goce de vacaciones, seguro de desempleo, asuntos relacionados con el IES, el teletrabajo, enfermedades profesionales y, por último, un tema de vasta importancia que es la terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor. Entonces, posterior a esta exposición que voy a realizar, ustedes podrán revisar los aspectos tributarios con Nelson Morales, que se refiere a contribuciones humanitarias, reducciones y suspensiones de jornadas versus la renta gravada, beneficios tributarios, pago de anticipo de manera voluntaria, gastos personales deducibles, multa e intereses por matriculación vehicular, facilidades de pago y suspensión de procesos de coactiva. Entonces, como habíamos indicado, esta crisis sanitaria, esta emergencia ocasionada por el COVID, es lo que desemboca en que el Estado procure emitir esta ley, la Ley de Apoyo Humanitario, así se la ha denominado. La misma ya entró en vigencia el 22 de junio del 2020. Es decir, después de varios borradores de ley, de debates y de veto presidencial, ya contamos con un documento definitivo que es de esta ley. Eso es importante subrayarlo. Ya es una ley aprobada que está incluso publicada en el registro oficial con fecha 22 de junio del 2020. Es importante tomar en cuenta esta fecha para lo que vamos a explicar a continuación. Dentro de los aspectos laborales vamos a iniciar con los acuerdos de preservación de fuentes de empleo. A ver, ¿qué es lo que sucede? A raíz de este problema, muchos empresarios, muchos empleadores no sabían cómo actuar. Existía la imposibilidad de desarrollar sus actividades económicas, lo que no les estaba generando ingresos. Los trabajadores no podían acceder a su lugar de trabajo. Si bien es cierto, una importante sección de la población sí pudo realizar sus actividades mediante teletrabajo, pero había otra esfera, otra cantidad de trabajadores que no pudo hacerlo. Entonces, si es que yo como empleador no puedo generar ingresos, voy a tener que prescindir de algunos gastos. Y el gasto más cuantioso, el más importante en una empresa es el gasto de nómina. Entonces, después de algunas alternativas que se habían planteado, el legislador finalmente, y con el Ejecutivo, con la propuesta del Ejecutivo, decidieron reglamentar estos acuerdos. ¿Cuál es el espíritu de los mismos? Que se mantengan, que se preserven las fuentes de empleo. Es decir, el empleador y el trabajador, de mutuo acuerdo entre los dos, eso es importante, tiene que haber mutuo acuerdo, van a llegar a un punto medio. Pero lo que nos indica la Ley de Apoyo Humanitario es que únicamente se pueden modificar las condiciones económicas. Al hablar de condiciones económicas, hablamos de remuneración, de bonificaciones adicionales, tal vez gastos de traslado, todo lo que tenga que ver con el tema económico y salarial. Pero tomando en cuenta que no se pueden afectar de ninguna forma el salario básico o los salarios seccionales.
que están determinados según la jornada completa o su proporcional. Es decir, que si es que yo trato de llegar a un acuerdo en un empleador y un trabajador, una persona que gane $1,000, yo no puedo llegar al acuerdo de reducirle menos de los $400, que es el salario básico unificado para el año 2020. Esa sería la intención para que continúen las operaciones de las empresas, salvaguardando las plazas de trabajo de los empleados. No obstante, hay que tomar especial atención a algunas condiciones que ha planteado la ley y algunas obligaciones también. Vamos a empezar, ¿cuáles son las obligaciones de los empleadores? Si es que los empleadores, bueno, y hay que puntualizar, tanto los trabajadores como los empleadores pueden hacer una propuesta de acuerdo. Es decir, que si es que un grupo de trabajadores se pone de acuerdo, puede proponerle al empleador una propuesta y viceversa. Si es que el empleador decide aplicar estos acuerdos, lo puede hacer, pero siempre y cuando el empleador presente todos los documentos justificativos de tomar estas medidas, incluyendo también el tema de la presentación de estados financieros, porque lo que se procura con esta ley, con estos acuerdos, es que el empleador no tome una decisión antojadiza o que no proponga un acuerdo que va a modificar las condiciones económicas de los trabajadores sin que exista una motivación real de por medio. Es por eso que una de las obligaciones de los empleadores es presentar los estados financieros completos a los trabajadores, es decir, decirles, esta es la situación económica de la empresa y por este motivo nosotros vamos a tomar estas medidas. En ese sentido, una de las obligaciones es justamente esa, presentar sustentos de la necesidad de suscribir estos acuerdos con los trabajadores. Otra obligación es utilizar recursos de la empresa con eficiencia y transparencia. En este punto creemos que es algo bastante subjetivo porque cada empresa tiene su forma de operar, tiene su planificación, incluso planificación tributaria, planificación económica, comercial. Entonces los recursos que pudiera tener dependerán de ella para obviamente generar un ingreso o en este caso de emergencia sanitaria, mantenerse equilibrados dentro del mercado. Ahora, siguiendo esta misma línea de redacción, nos dice que los empleadores, las empresas, no podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios económicos en los acuerdos, mientras en que los acuerdos estén vigentes. La redacción es un poco ambigua porque aquí nos deba reflexionar. Si es que me dice que yo no puedo repartir dividendos de los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes, ¿qué pasa con aquellos dividendos que se generaron en años anteriores? Y esto ha sido motivo de varias consultas, porque ¿qué tal si es que yo generé dividendos del ejercicio 2018 y 2019, pero que por decisión de los accionistas o los socios suscribimos un acuerdo privado y yo les digo que les lleve a pagar este año? Aquí la ley no nos establece con claridad si es que esos dividendos generados de ejercicios anteriores podrán o no ser repartidos. Si es que lo leemos en conjunto y con la intención de la ley, que es utilizar los recursos de la empresa con eficiencia, podría ser que estos recursos, en lugar de repartirlos a los socios o accionistas, puedan ser empleados para una reinversión, para mantener plazas de empleo o para pagar deudas a futuro como intereses por un crédito que solicitarán. Esto el legislador no ha sido claro, de hecho estamos esperando a que se emita el reglamento que pueda clarificar un poco este tema. No obstante, por principio de retroactividad de la ley, si es que sale una ley en este momento, debe aplicarse y debe regular a lo venidero. Si es que el hecho generador o las condiciones económicas de la compañía anteriores generaron que yo pueda tener dividendos que los voy a repartir con posterioridad, no debería haberse afectado, pero lamentablemente en esta parte de la ley no es claro. Vamos a ver más adelante que cuando se habla de una reducción también hay la imposibilidad de repartir dividendos, pero ahí sí es claro y categórico al señalar que serán únicamente los dividendos que se generen durante el periodo de la reducción de la jornada. Pero no me adelanto, simplemente estamos contrastando un poco cómo es este tratamiento de los dividendos. Otra de las obligaciones o imposibilidades es que el empleador no podrá reducir el capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de estos acuerdos. Si volvemos a la intención de los acuerdos, yo tengo que hacer todo lo posible por preservar las fuentes de empleo y porque la compañía se mantenga a flote y relativamente estable mientras dura la emergencia. Entonces, si es que yo reduzco esto, reduzco el capital,
podría verse como actos que podrían conllevar una investigación. Incluso se permite que se denuncien estos acuerdos a la autoridad competente en caso de que se sospeche de algún delito. También se deben informar al ministerio sobre estos acuerdos, y la ley lo que dice es que el ministerio se encargará de velar por el cumplimiento de los mismos. En este punto, si bien el empleador que llegue a los acuerdos con los trabajadores tendrá que informar, lo podrá hacer por el sistema SUT o por el sistema que establezca el ministerio, pero no es que necesite de una aprobación previa. Simplemente se llega al acuerdo, incluso al hablar de acuerdo, vamos justamente a revisar el tema de la contradicción que encontramos. Se señala que el acuerdo al que den el empleador y trabajador será bilateral y directo con cada uno de los trabajadores y el empleador. Y el acuerdo alcanzado durante el tiempo de su vigencia tendrá preferencia sobre cualquier otro acuerdo o contrato. Aquí hay dos elementos. El primero es clarísimo. Todos conocemos que cuando se suscribe un acuerdo, quiere decir que hay la voluntad de dos partes de por medio para llegar a ciertos objetivos, lo cual genera derechos y obligaciones recíprocas. Pero en este punto se contradice, ya que en la misma ley de apoyo humanitario se señala que en caso de que se alcancen acuerdos con la mayoría de los trabajadores, el empleador y el empleador serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no lo suscriban. Esto quiere decir que si es que existen 10 trabajadores, y yo hablo que una mayoría son 7 personas que aceptaron el acuerdo, y estas otras 3 no aceptaron, igual tienen que someterse a estos acuerdos. En este punto entendemos que la intención de la ley es preservar las fuentes de empleo. Estamos ante circunstancias realmente complicadas en las cuales los empleadores, y por eso le ponen la obligación de presentar estados financieros, le señalan a sus trabajadores que estos acuerdos son una forma útil y tal vez la única manera de que se conserven las plazas de empleo sin que se tenga que liquidar el negocio. Entonces, por ese lado, lo vemos como una forma en la cual se puede cooperar mutuamente, pero desde el estricto sentido jurídico identificamos que tal vez podría haber una contradicción. Si es que un acuerdo es bilateral y directo entre el empleador y el trabajador, y yo no estoy aceptando eso, pero la mayoría sí, y yo tengo que someterme a ese acuerdo, entonces existe esta observación. Eso por un lado. El segundo elemento que quería analizar es que el acuerdo que se alcance tendrá preferencia sobre cualquier otro acuerdo o contrato. ¿Qué otro acuerdo o contrato? Si es que en mi contrato de trabajo yo fijé ciertas condiciones económicas, porque recordemos que esto solo cambia condiciones económicas, y con los nuevos acuerdos se ven modificados, yo tengo que respetar los nuevos acuerdos durante la vigencia de estos. No, la ley no nos ha dado un tiempo de vigencia, lo único que dice es que para que se efectúe una preservación de fuentes de empleo, y le pone estas imposibilidades de lo que el empleador no podrá distribuir dividendos, no podrá reducir capital, le condiciona en su actuar a la empresa o al empleador, pero no nos está dando una fecha de duración o de vigencia de estos acuerdos. Esto también aplica el contrato colectivo. Es decir, si es que los acuerdos llegados en virtud de la aplicación de este artículo son A y los del contrato colectivo son B, va a primar el A. Es decir, priman los acuerdos, tendrán preferencia estos nuevos acuerdos incluso sobre el contrato colectivo. En caso de existir un comité de empresa, una asociación de trabajadores o un sindicato, los representantes legalmente de los trabajadores son los que podrán llegar a estos acuerdos con los empleadores. Ahora, ¿qué sucede en caso de que se produzcan despidos durante la vigencia de estos acuerdos? La norma ha señalado que en caso de que se produzca esta situación, pero dentro del primer año de vigencia de la ley, es decir, desde el 22 de junio del 2020 hasta el 22 de junio del 2021, las indemnizaciones serán las correspondientes al cálculo de la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo. Pero esto solamente durante el primer año. Cualquiera de las partes en la relación laboral que incumpla con el acuerdo será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo, la sanción pecuniaria que establece es en el artículo 628 de $200. Hay otras sanciones que pueden aplicarse al empleador, y esto es para el empleador, que se encuentran en el mandato 8, que pueden ir de 2 hasta 20 remuneraciones básicas unificadas. Pero en este caso la ley
hace referencia al Código de Trabajo, entonces, en caso de que incumpla el empleador con este acuerdo, puede aplicarse esta multa de los $200. Otro aspecto importante es que en caso de que no se puedan llegar a los acuerdos, se faculta a que el empleador liquide la empresa. Pero ¿cuál es el efecto de esa situación? Que se tenga que pagar el despido intempestivo a los trabajadores. Ahora, cambiando de tema, superando este tema de los acuerdos, vamos a proceder con el contrato especial emergente. A ver, este contrato especial emergente realmente es volver a la figura que existía antes de los contratos a plazo fijo. Ahora nosotros tenemos como el contrato tipo en el Código de Trabajo el contrato a tiempo indefinido, que señala que una vez transcurridos los 90 días del periodo de prueba, si es que se establece periodo de prueba, se considerará que el contrato de trabajo es indefinido y por tanto solamente podrá terminar por las causales establecidas en la ley y no por un tiempo determinado. Ahora, en función de la emergencia sanitaria, la ley de apoyo humanitario lo que nos faculta es a tener esta alternativa de un contrato de plazo fijo que durará un año, que lo han denominado el contrato especial emergente. Entonces, ¿para quién aplica? Esto aplica para personas naturales o jurídicas, es decir, empleadores que sean empresas o personas naturales, nuevas o existentes. Es decir, que es para todos. ¿En qué casos la ley ha sido categórica en señalar un amplio rango de posibilidades para la aplicación de este contrato, en lo cual señala que cuando se deban hacer nuevas inversiones o abrir nuevas líneas de negocio, ampliaciones, extensiones o modificación del giro del negocio y un incremento en la oferta de bienes y servicios? Entonces, en este punto es importante analizar el efecto que tendría este contrato. Normalmente, cuando yo tengo un incremento en la oferta de bienes o tengo que producir más, lo que yo podría haber hecho es aplicar un contrato eventual en función de esta necesidad de producir más. Pero eso conllevaría estabilidad laboral por máximo 180 días y otros derechos. Ahora, lo que ha establecido el contrato es que si es que yo quiero diversificar mi negocio, quiero ampliarlo, quiero ofrecer nuevas alternativas o hay más oferta de bienes y servicios, puedo optar por este contrato especial emergente, que es hasta máximo un año, y si es que se decide, se puede renovar por una vez más, es decir, que si es que se renueva, podría ser máximo de 2 años, y lo puedo terminar al cumplimiento de este plazo. Cuando ya transcurre el año y ya por mandato de ley se termina el contrato, se termina la relación laboral, lo que voy a obtener como liquidación son la bonificación por desahucio y derechos de ley. Es decir, no se aplica un despido intempestivo, a menos que obviamente yo decida, si es que pacto en el contrato que es de un año y yo le despido intempestivamente antes de ese año, sí podría configurarse un despido intempestivo. Pero si es que se cumple el año sin ningún problema, podría, simplemente la liquidación es con una bonificación por desahucio y con los beneficios de ley. Ahora, si es que se supera este periodo, se renueva por un año más y a partir de esa renovación continúa la relación laboral, se entenderá que es un contrato a tiempo indefinido, a plazo indefinido. Ahora, en relación a la jornada, hay algunas particularidades. Esta forma de contrato se puede aplicar tanto para jornada parcial o una jornada ordinaria de 8 horas. El mínimo de horas serán 20 y el máximo 40 horas a la semana. Es decir, 40 horas a la semana equivale a las 8 horas al día que estamos acostumbrados, pero podrá ser también máximo de 6 días a la semana. Normalmente la jornada de trabajo establecida en el Código de Trabajo es de 5 días a la semana, pero esta modalidad de contrato permite que se trabaje un día más, es decir, hasta 6 días a la semana, pero sin superar las 8 horas diarias. Y el descanso semanal será de al menos 24 horas consecutivas. En relación a la remuneración, será la que se pacte y será proporcional de acuerdo a la jornada. Ahora, respecto a la reducción emergente de la jornada laboral. Como recordaremos, esto ya está plasmado en el artículo 47.1 y en acuerdos ministeriales que le siguieron, pero esta particularidad de la ley de apoyo humanitario nos da algunas diferencias bastante marcadas. Por ejemplo, esta nueva reducción de la jornada que permite la ley de apoyo humanitario se dará únicamente por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, como es el COVID-19, y
lo que puede hacer el empleador es reducir hasta el 50% de la jornada. Es decir, si una persona trabajaba normalmente las 8 horas, puede aplicar la reducción y bajarle a 4, pero la remuneración no puede ser de menos del 55% del valor que tenía antes de la reducción. Es decir, si es que ganaba $1,000 y yo le reduzco de sus 8 horas a 4, la reducción de la remuneración podrá ser no menos del 55% de esa remuneración de los $1,000. Eso por un lado. Por el otro, otra gran diferencia que pudimos identificar es que no se requiere de mutuo acuerdo entre las partes. Como recordaremos, en el artículo 47.1 del Código de Trabajo y en el acuerdo ministerial que le precedió, que le siguió, uno de los elementos esenciales para que opere esta reducción de jornada es el mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, yo no podía simplemente notificarle de forma unilateral al trabajador y decirle, usted va a pasar de sus 8 horas a sus 4. Esa situación cambia completamente con la aplicación de la ley de apoyo humanitario, porque como vemos nos está permitiendo a los empleadores que no notifiquemos, pero que no necesitamos del acuerdo. Será una notificación unilateral. Es decir, para resumir, con esta nueva ley yo puedo reducir hasta el 50% en la jornada de trabajo, manteniendo el 55% del sueldo que ganaba antes de la reducción de la jornada, y será unilateral, es decir, que no necesito del mutuo acuerdo del trabajador. Ahora, respecto al IES, con esta nueva modalidad de reducción se pagará en base a la jornada reducida, no se pagará en base a la jornada que tenía anteriormente, que es lo que sucede con el artículo 47.1 del Código de Trabajo y el otro acuerdo ministerial. En este caso, solamente se aportará en base a la jornada reducida. Eso sí, se debe notificar a la autoridad competente a través del sistema SUT, el Sistema Único de Trabajo, de la reducción. Aquí es donde vienen las prohibiciones. Si es que yo decido implementar este tipo de reducción de jornada, como empleador voy a tener dos prohibiciones. Primero, no voy a poder reducir el capital social de la compañía, que como nos podemos dar cuenta es un elemento igual al de los acuerdos, y tampoco voy a poder repartir dividendos. Pero como yo mencionaba inicialmente, aquí la ley sí es clara y señala que no se podrán repartir aquellos dividendos obtenidos en los ejercicios en que esta jornada esté vigente. Por ejemplo, si es que en el 2020 yo aplico la reducción de la jornada y durante este ejercicio yo genero dividendos, no los voy a poder repartir, porque es a partir de la expedición de la ley y a partir de que yo aplico la reducción de la jornada. Pero hay un elemento adicional. La ley de apoyo humanitario exige a los empleadores que en caso de que hayan generado dividendos, como no los pueden repartir, tendrán la obligación de reinvertir. No lo pueden repartir, tendrán que reinvertir estos dividendos y ejercer y aplicar un aumento de capital. Esto se diferencia también con los acuerdos. Cuando yo aplicaba los acuerdos iniciales, yo solo no podía repartir dividendos y no podía reducir el capital social. Pero cuando hablamos de una reducción de jornada de hasta el 50%, yo tengo la obligación no solo de no repartir dividendos a mis accionistas o mis socios, sino que debo hacer una reinversión a través de un aumento de capital. Y tiene una fecha límite, tendrá que ser hasta máximo el 31 de diciembre del año siguiente al que se generaron estos dividendos. Ahora, respecto a despidos. Vemos que en caso de que se produzca un despido intempestivo, se opera con normalidad, se paga una bonificación por desahucio y una indemnización, que es la del artículo 188 del Código de Trabajo, que ya la conocemos. Ahora, el cálculo se hace sobre la última remuneración mensual antes de la reducción de la jornada. Esto no es algo nuevo porque es lo mismo que ya consta en el artículo 47.1 del Código de Trabajo. Ahora, respecto al goce de vacaciones. Bueno, yo creo que esta normativa, este artículo de la Ley de Apoyo Humanitario responde a lo que muchos empleadores estaban haciendo en la práctica y que fue una medida que tal vez les ayudó a mitigar el golpe. Lo que señala esta nueva ley es que los empleadores durante 2 años siguientes a la publicación de la ley, recordemos que la ley se publicó el 22 de junio del 2020, durante estos 2 años a partir del 22 de junio del 2020, podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones. En el Código de Trabajo se establece que este cronograma de vacaciones puede ser
aplicado por el empleador siempre y cuando le notifique con 3 meses de anticipación al trabajador. Eso es lo que dice el Código de Trabajo, pero con la aplicación de esta ley, durante estos 2 años, el empleador puede unilateralmente simplemente decir, señor trabajador, usted va a tomar las vacaciones en estos días y no necesita de 3 meses de anticipación ni nada. Ese es el primer elemento. El segundo es que también pueden establecer una compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas. Es decir, que se estaría haciendo un cruce de los días que no pudieron trabajar. La ley simplemente dice aquellos días de inasistencia al trabajo. Si es que estuvieran en una suspensión de jornada emergente en la cual no asistieron al trabajo, podría ser que se utilice estos días de suspensión para cruzar con días de vacaciones. Eso es un cambio también importante que ya está perfectamente determinado en la ley. Perdón. Seguimos con el seguro de desempleo. Bueno, aquí nosotros consideramos que puede ser que haya habido un error del legislador al redactar la norma, pero hay algunos elementos que parece que no cuadran muy bien. Bueno, los vamos a determinar. Este seguro de desempleo aplica para afiliados al IES por relación de dependencia, es decir, que eran trabajadores que hubieran pasado a una situación de desempleo por causas ajenas a su voluntad. ¿Qué significa eso? Que fueron despedidos en los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020. Esos trabajadores que les despidieron en estos meses pueden hacer uso del seguro de desempleo cumpliendo los siguientes requisitos. El primero es acreditar 24 aportaciones no simultáneas, pero que las 6 últimas deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. Es decir, que si yo salí en el mes de mayo, necesito contar primero con 24 aportaciones no simultáneas, pero las 6 últimas aportaciones sí deben ser continuas e inmediatamente antes del mes de abril. Otro requisito es que las personas deben estar desempleadas por un periodo no menor a 10 días. Aquí es donde viene tal vez el error. Esto se cambió porque en el borrador anterior se señalaba que el requisito era que las personas estén desempleadas por un periodo no mayor a 8 días. Ahora se lo ha ampliado a 10. Pero más adelante dice que para solicitar el seguro lo pueden hacer desde el 8º día hasta máximo 45 días posteriores. Entonces, la verdad es que no entendemos por qué el legislador lo ha planteado de esa forma, pero así es como consta. Y el último requisito es no ser jubilado. Respecto al IES, hay algunos beneficios, por ejemplo, la extensión de cobertura. El IES extenderá la cobertura en prestaciones de salud por 60 días adicionales únicamente a los afiliados que hayan quedado cesantes en los meses de abril, mayo, junio y julio del presente año. Y para el tema de facilidades de pago de la seguridad social de los empleadores, esto aplica a personas naturales con actividades económicas, micro y pequeñas empresas y cooperativas de bienes y servicios que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción. Entonces hay que revisar bien cuál es esta empresa que puede ser acreedora a esta facilidad de pago. En caso de estar en estas condiciones, bueno, pues el beneficio es que pagarán las obligaciones pendientes únicamente de los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020, sin interés alguno ni multas. Tampoco habrá responsabilidad patronal. De esta forma, el IES está entendiendo la situación de las empresas que por estar cerradas no generaron ingresos y por tanto les da estas facilidades de pago. Se otorgará también facilidades de pago sin generación de intereses, multas ni recargos a los afiliados comprendidos dentro del régimen especial del seguro voluntario. Ahora vamos a revisar un aspecto importante que es el teletrabajo. En este sentido, ya hay una reforma al Código de Trabajo en el cual se le ha incluido formalmente dentro de este código al teletrabajo como una modalidad de efectuar y prestar sus servicios profesionales, pero de una manera no presencial. Es lo que todos ya conocemos, incluso recalco nuevamente de los anteriores webinars que hemos brindado, el teletrabajo ya estaba regulado por un acuerdo ministerial que lo vamos a revisar más adelante. Lo que ha hecho el legislador es incluirlo después del artículo 16 del Código de Trabajo como una modalidad de trabajo y ha decantado también en algunas formas o tipos de teletrabajo. Entonces, lo que ya nos señala en el código con esta reforma a través de la ley de apoyo humanitario es que las partes pueden pactar o al inicio o durante la vigencia de la relación laboral. Es decir, si yo empecé con una
en la relación laboral con un contrato presencial, un contrato normal indefinido, de mutuo acuerdo, yo puedo pactar con mi empleador trasladarme a teletrabajo. Hay que tomar en cuenta que las condiciones y los derechos de los trabajadores siguen igual, salvo por algunos cambios en las condiciones de herramientas o del lugar donde se preste el servicio, pero los trabajadores tendrán derecho a todos sus beneficios y todos sus derechos. En el contrato o en un documento anexo, esto quiere decir que puedo hacer un nuevo contrato de teletrabajo o un documento anexo que puede ser un adendo, que se cambie a la modalidad de teletrabajo. Entonces, como yo manifestaba, esta nueva reforma nos trae 4 modalidades de teletrabajo: los autónomos, los móviles, los parciales y los ocasionales. En este sentido, vamos a entrar a explicar cada uno, que finalmente el objetivo de todos es ese lógico, que no se trabaje presencialmente en la oficina, por lo menos no de forma completa, y que se lo preste a través, obviamente, de herramientas tecnológicas. En el primer caso, la ley ha determinado como autónomo a aquellos trabajadores que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, que puede ser una pequeña oficina o un local comercial. Puede ser que yo esté trabajando para una compañía multinacional, pero que yo en realidad trabaje físicamente o desde mi casa o desde otras oficinas que no son necesariamente las de mi empleador. Puede ser estas nuevas modalidades de coworking, puede ser incluso un café, una oficina pequeña o la sala de mi domicilio. Estas personas que trabajan siempre fuera de la empresa y que solo acuden a la empresa en algunas ocasiones. Es decir, la mayoría de la prestación del servicio de teletrabajo será fuera de la empresa. Obviamente, si se requiere que vaya a prestar sus servicios o hacer una explicación de algún trabajo a la oficina, podrá hacerlo para reuniones sumamente específicas. Ahora se diferencia del resto porque, por ejemplo, en los móviles, en los parciales y ocasionales, hay diferentes condiciones. En los móviles, estos trabajadores no tienen un lugar de trabajo establecido y desarrollan sus actividades profesionales en dispositivos móviles. Bueno, al legislador parece que le gusta ser un poco creativo en los términos, pero los dispositivos móviles podemos considerarlos los celulares, las tablets, incluso los híbridos entre tablet y laptop. Incluso un dispositivo móvil también podría ser una computadora que no es necesariamente una laptop o una computadora de escritorio, pero nos han dado esta diferencia. Respecto a los parciales, serán los trabajadores que laboran 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. Aquí ya podemos darnos cuenta de una diferencia marcada, porque no es que todo el teletrabajo se va a realizar fuera de la oficina, sino que aquí, como su nombre le indica, será parcial, es decir, que 2 o 3 días a la semana lo hago desde mi casa o desde otra oficina o desde el parque, desde cualquier lugar, y el resto sí tengo que acudir a la oficina, no por temas puntuales, sino que yo me comprometo, por ejemplo, el lunes o el martes, a trabajar desde la oficina donde tengo mi escritorio y mi computadora. Y finalmente, en los ocasionales, son los que realizan sus actividades en ocasiones o circunstancias convenidas. Como podemos ver, lo que ha procurado el legislador es darnos un abanico un poco más amplio del teletrabajo. Creo que la intención era que sepamos que esta ya es una modalidad establecida en el código, que ya estaba regulada en el acuerdo ministerial del 2016, el 190, pero le han querido dar este toque de formalismo, que está bien si es que consideramos que las condiciones de mercado y económicas van a cambiar. Considero que muchas empresas van a optar por el teletrabajo. Puede representar incluso un ahorro en sus costos de servicios básicos de la oficina. Pueden incluso dejar de operar en las oficinas, dejar de pagar un arriendo, pero tomando en cuenta que eso también conlleva otras obligaciones. Por ejemplo, si es que mis trabajadores están realizando teletrabajo ya con un contrato permanente y definitivo de teletrabajo, recordemos que es por mutuo acuerdo de las partes, entonces yo como empleador tengo que garantizar algunas cosas. Por ejemplo, lo que tengo que hacer es brindarles todas las herramientas que ellos necesitan para el teletrabajo y aparte sí hacer una campaña de los riesgos ocupacionales que podrían tener. El tema de la seguridad y salud ocupacional siempre va de la mano del derecho laboral y es algo que todas las empresas tienen que tomar en consideración. Dependerá los riesgos de trabajo de la actividad propia de los trabajadores. Por ejemplo, si una empresa tiene un mensajero
que tiene que salir todos los días a entregar documentos de un despacho al otro o a instituciones públicas, tendrá un mayor riesgo de caerse en una alcantarilla, de que le muerda un perro, de que le atropellen, tenemos riesgo químico, mecánico, biológico. Pero si es que en el teletrabajo me limito a quedarme en mi casa y a trabajar desde mi domicilio, ojo, pueden haber otras alternativas, de todas formas, yo como empleador tengo que hacerle conocer cuáles son las políticas de seguridad y salud ocupacional, porque pueden haber otro tipo de riesgos, por ejemplo, el riesgo ergonómico. Si es que yo paso todo el día en una computadora con un mouse que no es ergonómico, puede generar afectaciones a mi salud, a la muñeca o a los tendones. Entonces, por el hecho de que esté en la casa, no quiere decir que el empleador tenga que descuidarse de sus trabajadores, tiene que también cumplir con la notificación de las políticas internas, tanto reglamento interno de trabajo como reglamento de salud y seguridad ocupacional. Ahora, como las consideraciones generales del teletrabajo, como yo les había manifestado, el empleador tendrá que proveer los equipos y los elementos de trabajo e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo. Esta obligación ya se encuentra en el Código de Trabajo. Lo que yo comentaba hace un momento, el acuerdo ministerial del 2016, del número 190, no señalaba que si el teletrabajador utiliza equipos de su propiedad, como una laptop personal, y contratar servicios para la relación de su trabajo, la empresa podrá compensar al trabajador por los costos asociados al uso de dichos recursos. Hay que tomar en cuenta que es probable que si es que una persona hace teletrabajo desde su casa, está utilizando su máquina propia, su propia laptop, su propia tablet o como se acostumbre, si es que los empleadores no le han dado ya equipos. Y tal vez puede ser que una persona no tenga internet en su casa. Puede sonar descabellado en el siglo XXI, 2020, que alguien no tenga internet, pero pueden haber casos. Puede ser que una persona hace su trabajo desde la oficina donde tiene internet, pero en su casa no va a tener toda la conectividad necesaria o tal vez no tenga internet, no conocemos las condiciones de nuestros trabajadores. Por eso es importante que exista un departamento de recursos humanos que cuente con este levantamiento de información y si es que la empresa es más grande, que cuente con una trabajadora social para que haga la investigación in situ, es decir, que se traslade al domicilio del trabajador e identifique, ¿usted tiene conexión a internet? Sí, no. Si es que no tiene, es obligación del empleador colocarle internet. Si es que no tiene equipos necesarios para desarrollar su actividad laboral por teletrabajo, es obligación del empleador proporcionarse. En un ejemplo, si es que mi trabajador no tiene internet ni una laptop, yo tengo que proveerle. Es decir, llévate la laptop de la oficina, obviamente tendrá que darle el mayor de los cuidados y aparte tendrá la obligación de devolver esa laptop y devolver esos equipos al empleador una vez que haya terminado la prestación de sus servicios, una vez que haya salido por cualquiera de las causas, haya terminado la relación laboral. Pero si es que tiene un internet malo o no tiene internet, sí será obligación de la empresa cubrir esos costos. Es decir, usted contrata ese internet y yo le cubro esos costos. Eso nos dice el acuerdo ministerial 2016-190 que sigue vigente. Incluso también nos aclara que esta compensación no se sumará a la masa salarial. Es importante porque digamos que yo le pago $40 mensuales al trabajador para que contrate un buen internet y alguna otra compensación por el uso de su máquina si es que yo no le doy una máquina. Pero esos $40 que yo le voy depositando, que le abono mensualmente, no son parte de la masa salarial, quiere decir que no van a formar parte de la remuneración. Esto es importante para efectos de cálculo de una liquidación. Recordemos que cada vez que se termina la relación laboral, habrá como resultado la liquidación de valores y entre estos se calcula la remuneración, que puede estar comprendida no solo por el sueldo mensual, sino por bonificaciones permanentes, consuetudinarias, mensuales. Pero es importante aclarar que este pago para cubrir los costos del teletrabajo no irán incluidos dentro de la masa salarial, no serán remuneración. Otra de las consideraciones generales es que se tiene que notificar al Ministerio de Trabajo a través del sistema SUT que el trabajador está en modalidad de teletrabajo. Ahí el SUT les da la opción si es que es un teletrabajo emergente por la emergencia sanitaria o si es que ya va a ser un teletrabajo definitivo. Pero recordemos que esto se formalizaría si es que ya es un tema permanente con un documento anexo al contrato principal. No necesitamos más. Ahora, y de mutuo acuerdo, suscrito por las dos partes.
Ahora, el empleador también deberá respetar el derecho al teletrabajador a desconexión. Este, de hecho, es un punto bastante interesante porque es lo que se aplica en otro tipo de países. No queremos caer en esto de países desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo, pero los ejemplos nos muestran que son países con economías estables y con índices muy buenos de rentabilidad. Entonces, en estos países, cuando yo termino mi relación, mi jornada de trabajo y voy a mi casa a descansar, no puedo estar recibiendo correos electrónicos, de disposiciones de los empleadores, entre otras cosas. Parece que se ha tratado de recoger eso, y esto, como digo, lo que voy a hablar a continuación sobre la desconexión en el trabajo, está establecido en el artículo siguiente o dentro del artículo 16 del Código de Trabajo. Entonces, tendrá derecho a su desconexión el trabajador. Este tiempo no estará obligado a responder comunicaciones del empleador, órdenes u otros requerimientos. Este tiempo de desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Entonces es importante que se tome en cuenta esto. ¿Por qué? Los trabajadores, si es que ellos seguramente harán respetar sus derechos, como está muy bien que lo hagan, esto ya es una directriz, una disposición del Código de Trabajo. En caso de que no se cumpla, tal vez podrían presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo. El empleador tampoco podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores. Ahora bien, conocemos nosotros la realidad de cada empresa es distinta, pero es importante que ya se tome en cuenta que esto ya consta en el Código de Trabajo, el tema de la desconexión, simplemente para prevenir cualquier tipo de inconveniente futuro. Ahora, otro tema interesante es el de las enfermedades profesionales que se aborda en esta ley. Días antes de que se apruebe esta ley, hubo una especie de rumor, o se circuló un documento que era de uso interno del IES para las investigaciones de accidente de trabajo como enfermedad profesional, y lo que luego derivó en un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, en el cual se señalaba que el COVID-19 primero sí podría ser una enfermedad y un accidente laboral, y luego que no, pero que no bajo ciertas condiciones. Ahora ya lo han aclarado un poco más, esto ya consta en el Código de Trabajo, y han incluido a las enfermedades profesionales, a los síndromes respiratorios agudos causados por virus. Obviamente no se van a referir únicamente al COVID, hay más virus, pero lo han redactado de esta forma y ya consta como parte de las enfermedades profesionales. Específicamente lo que nos dice es, bueno, también delimitan bastante la cancha de aplicación, porque señalan que será únicamente para médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, profesionales de la salud debieron haber incluido, sean públicos o privados. Entonces, vamos a dar lectura para efectos de que se entienda perfectamente la redacción. Bueno, la reforma incluida al Código de Trabajo es que se incluye en la lista de enfermedades profesionales los síndromes respiratorios agudos causados por virus para médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, de departamentos de higiene y salubridad, es decir, las personas que nos ayudan con la limpieza de nuestras oficinas, sean del Estado o de cualquier otra entidad de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública o particulares. Nos está diciendo prácticamente que únicamente las profesiones vinculadas con un tipo de riesgo de contraer el virus se considerarán como enfermedades profesionales. Esto ya absuelve la duda porque es obvio que un médico o un enfermero o una persona de limpieza va a estar en contacto con un posible virus. La norma, como digo, no se remite únicamente al COVID-19, sino que ha hablado de virus que generen síndromes respiratorios agudos. Entonces ya podemos nosotros tener una idea, esto ya está en el catálogo de enfermedades profesionales del Código de Trabajo. Ahora, como último tema que es bastante importante, que es lo que ha causado un gran debate desde que empezó esta crisis sanitaria, es la terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, que como recordaremos está incluida en el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, que nos señala cuáles son las formas de que nosotros podamos terminar el contrato de trabajo. La novedad de esta ley se ve en dos puntos. Bueno, lo primero que señala la ley de apoyo humanitario es que en caso de que un juez determine, obviamente un juez de trabajo,
que el empleador invocó de manera injustificada la causal de fuerza mayor o caso fortuito para terminar una relación laboral, se aplicará la indemnización por despido intempestivo prevista en el artículo 188, que es la normal, la de siempre, multiplicada por 1.5. Es importante recalcar que esta disposición se encuentra como dentro de los acuerdos para mantener las plazas de empleo. Nosotros la hemos organizado de esta forma para que se puedan ver los cambios que se han hecho respecto al artículo 169, numeral 6, pero el legislador decidió colocarlo de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que hemos venido repitiendo. Para la aplicación del artículo 169, numeral 6, terminación de contrato por fuerza mayor o caso fortuito, cuya consecuencia es que yo le termino el contrato de trabajo al trabajador y no le pago indemnización por despido intempestivo, sino ni siquiera desahucio, sino únicamente los derechos adquiridos. Para la aplicación de ese artículo que muchas empresas han venido utilizando, tiene que haber un nexo causal, una lógica y una justificación. Ya lo vamos a revisar más adelante cuando desagreguemos los elementos configurativos de este artículo, pero lo importante de rescatar de esta redacción es el tema del juez. Nosotros, como habíamos manifestado antes, para la aplicación eficaz o que no genere un contingente legal negativo para la empresa, para la aplicación de este artículo, se tiene que tomar en consideración las particularidades y los elementos de cada una de las compañías. No todas las compañías son diferentes y no todos los elementos son iguales. Perdón, no todas las compañías son iguales ni tampoco los elementos son iguales. Entonces, al que le corresponde realmente dictaminar o dar una decisión es al juez. El juez es el que valorará los hechos, que esos hechos estén sustentados en pruebas y que todos esos hechos y pruebas sustentados estén enmarcados dentro de una normativa. Ahora, si es que se determina que, si el juez determina que se invocó esta causal de forma injustificada, aparte de condenarle al despido intempestivo, el valor que se saque el despido intempestivo se multiplicará por 1.5. Ahora, se complementa también la disposición interpretativa de este artículo, la cual nos va a dar luces de cuándo es aplicable o no. Nosotros tenemos nuestros reparos, obviamente, a nivel jurídico, pero lo vamos a explicar. Entonces, la ley de apoyo humanitario también, a través de su disposición interpretativa, señala que este artículo se va a aplicar y se entenderá que existe una imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito fuerza mayor, siempre y cuando esté ligado al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea una persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad del trabajo cuando no se puede llevar a cabo por medios físicos habituales, por medios alternativos o que permitan su ejecución, ni tampoco por medios telemáticos. Para entender mejor esto, vamos a leer exactamente qué es lo que dice el artículo 169, número 6. Como se había comentado, ya quedó claro que es una forma de terminar el contrato de trabajo sin pagar ni indemnización ni desahucio. Entonces, se aplica según el Código de Trabajo por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo como incendio, terremoto, tempestad, explosión de gas, nos da algunos ejemplos, o cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o previsto no lo pudieron evitar. El COVID-19 no se pudo prever, es un tema de fuerza mayor o caso fortuito. Hasta ahora la legislación no se ha puesto de acuerdo, hay algunos tratadistas que lo diferencian y hay alguna jurisprudencia que también lo hace, pero para entender la interpretación de este artículo nos remitimos al artículo 30 del Código Civil, que nos dice que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, etcétera, los actos de autoridad ejercidos por funcionario público. Entonces, en este caso, ¿el COVID-19 es un caso de fuerza mayor o caso fortuito? Sí, ya tenemos el primer elemento. Pero para que nosotros, como empleadores, podamos aplicar este artículo, es necesario que exista un nexo causal entre el caso fortuito, la fuerza mayor, y la imposibilidad de trabajo. Porque recordemos que el artículo dice que la fuerza mayor o el caso fortuito imposibiliten el trabajo. De la forma en que está redactada puede abrirse a muchísimas interpretaciones. Y volvemos a repetir, podría aplicarse a un sinnúmero de empresas que tienen casos distintos. Ahí es la labor del juez de trabajo de decidir si es que se aplicó o no en debida forma el artículo. Es importante diferenciar esto
porque el Ministerio de Trabajo no es el llamado a decir si es que usted aplicó bien o aplicó mal este artículo. Si bien es cierto, es obligación del empleador, cuando aplica el 169, número 6, notificar a través del sistema SUD al Ministerio de Trabajo los motivos por los cuales tomó esta decisión. Pero el Ministerio de Trabajo no puede decir, no me convence su argumento. Eso no está dentro de sus competencias. No es competente para darle o no la razón. La persona, el único llamado, el que tiene jurisdicción para resolver ese juicio en caso de que haya una demanda laboral, es el juez del trabajo. Entonces, el juez es el que va a analizar que los hechos del COVID-19 hayan afectado directamente al empleador, tanto que causaron una imposibilidad del trabajo. Entonces, ya que tenemos claro cuál es el artículo, vamos a volver a la disposición interpretativa de la Ley de Apoyo Humanitario y nos va a recordar que se entenderá esta imposibilidad en el caso de que esté ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. Porque existieron varios criterios que señalaban, ¿qué tal si mi empresa tiene varias líneas de negocio y yo de las 5 líneas voy a prescindir de una? Entonces, de mis 10 trabajadores, yo solo le aplico el artículo 169, número 6, a 2 trabajadores y el resto no. Ahora la ley de forma categórica nos ha señalado que no puede aplicarse ese caso, sino que se habla y será aplicable únicamente cuando se trate de un cese definitivo. Pero aquí también hay un tema a tomar en consideración. Dentro de nuestra legislación también existe el artículo 193, que nos señala que en caso de liquidación del negocio, los empleadores que fueren a liquidar definitivamente tienen que dar aviso a sus trabajadores con anticipación de un mes. Y el efecto es que a los trabajadores que pierdan sus puestos de trabajo a causa de mi liquidación, yo les tengo que pagar el despido intempestivo. Entonces, volvemos a tener dos normas contradictorias, porque se entendería que si es que como resultado, y así es como han faltado algunos jueces, si como resultado de la imposibilidad de trabajo usted liquida el negocio, yo voy a aplicar el 193. Ahora ya tenemos una línea no argumentativa, pero que nos da luces de cómo aplicar este artículo a través de la ley de apoyo humanitario, pero sí le encadenan un poco al juez a tomar su decisión. Es decir, el juez ya tendrá que guiarse por esta interpretativa y dirá solamente en los casos en los que haya existido esta imposibilidad por parte del empleador definitiva del cierre de negocio. Entonces ya nos ha cortado mucho más el campo de aplicación de este artículo. Eso era lo importante que queríamos conversar con ustedes, que queríamos analizar sobre los aspectos laborales. Y a continuación va a hablar nuestro socio, líder y experto en materia tributaria, Nelson Morales, sobre los aspectos tributarios de la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario. Nelson, por favor. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muy interesante lo que tú comentaste. Les invitamos a todos nuestros clientes, a nuestros amigos, para que puedan evaluar todas estas herramientas que han sido incluidas en esta ley de apoyo humanitario y que pueden ser aprovechadas para poder utilizarlas y de esa manera administrar los contratos de trabajo que mantenemos actualmente. Desde el punto de vista tributario, hay algunos aspectos que queremos analizar igual y algunos de ellos van de la mano con lo que ya acabamos de ver sobre cómo tratar los asuntos laborales. El primer punto es que, ¿qué pasa con las contribuciones humanitarias? Este aspecto es algo que generó mucha controversia, generó muchas limitaciones en cuanto a la posibilidad de emitir la ley en un menor plazo, debido a que hubo muchos requerimientos y muchos cuestionamientos de varios sectores. Por tanto, en esta ley que ha sido ya publicada en el registro oficial, las contribuciones tanto para personas naturales como para sociedades han sido eliminadas, han sido excluidas. Es muy probable que en un futuro muy cercano se emita alguna otra normativa en la cual se establezca posibles contribuciones. Sin embargo, para fines de esta ley, las contribuciones no han sido incluidas. Siguiente, por favor.
Ahora, otro aspecto, y también con base en muchas consultas que hemos recibido de nuestros clientes, de nuestros amigos, ¿qué pasa si es que yo a un empleado le reduzco la jornada, le pago un menor sueldo? ¿Qué pasa desde el punto de vista tributario? Y vamos a analizar qué es lo que dice la ley del régimen tributario en cuanto al concepto de renta. Como concepto de renta se establece que son los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, ¿sí? Y pueden ser consistentes en dinero, especies o en servicios. Ahora, ¿cómo actuar como agente de retención en los pagos hechos al personal? Se establece en términos generales que se debe considerar las remuneraciones más otros ingresos grabados menos los aportes al IES y menos los gastos personales. De esa manera obtengo la base imponible para fines de actuar como agente de retención. Con base en lo que establece el Código de Trabajo, ¿qué se comprende como una remuneración? Básicamente es todo aquello que recibe el trabajador, ya sea en dinero, en servicios o en especies, que puede ser por cualquier retribución que tenga el carácter de normal en la industria o de servicio. Entonces, al haber analizado qué es lo que establece la normativa tributaria y la normativa laboral sobre la remuneración, ¿qué pasa si es que yo a un empleado le reduzco la jornada? Digamos que un empleado al cual le estoy pagando $500 y con esta nueva disposición le reduzco la jornada en, por así decirlo, en un 20% o un 30%. Para fines tributarios se considera como ingreso grabado el valor ajustado, es decir, únicamente el valor que le voy a pagar al empleado luego de la reducción realizada. No se podría considerar como ingreso grabado un valor que el empleado no lo está recibiendo. Ahora, ¿qué pasa con los aportes a la seguridad social? Sabemos que hasta antes de la vigencia de la ley de apoyo humanitario, los aportes a la seguridad social tenían que ser hechos sobre la totalidad. Entonces, en este sentido, si tenemos un sueldo reducido, pero el aporte personal se lo sigue pagando sobre un sueldo completo, para fines de deducción, sí se podría tomar como deducible el aporte personal que ha sido descontado al empleado sobre la totalidad de la remuneración. Sin embargo, en el lado del ingreso se debería considerar como renta grabada únicamente el valor del sueldo que se le está pagando con la jornada reducida. Un aspecto final a considerar es que hay algunas disposiciones que establecen que si es que al final del año se distribuye dividendos, por ejemplo, se debe devolver ese valor a los empleados, ¿sí? Es decir, si yo le he reducido la jornada laboral al empleado antes de la vigencia de la ley humanitaria, y al final del año redistribuyo dividendos, tengo la obligación de devolver eso en las horas que le he reducido al empleado. Ese ingreso también tiene que ser considerado como ingreso grabado. En resumen, ¿qué considero como ingreso grabado para fines de las retenciones de impuesto a la renta por pagos de empleados? Los valores que efectivamente estoy pagando a los empleados, ¿sí? Siguiente, por favor. En esta ley se ha incluido un beneficio tributario para las entidades del sistema financiero, que básicamente lo que busca es que las entidades del sistema financiero otorguen créditos. En el primer caso se establece que pueden ser créditos de tipo comercial, ordinario, productivo o microcréditos. Estos préstamos tienen que ser otorgados entre abril y diciembre de 2020. Y en el primer caso, si es que una de las condiciones es que los préstamos tienen que ser de al menos de $25,000 y a un plazo mínimo de 48 meses. En ese caso, el 50% de los intereses generados, de los intereses obtenidos por la entidad financiera, se encuentran exentos del impuesto a la renta. Un segundo caso es para los préstamos que están vigentes en este momento. Si la entidad financiera concede una ampliación de al menos 12 meses en los préstamos vigentes y que superen al menos los $10,000, igualmente los intereses obtenidos por las entidades financieras están exentos del impuesto a la renta. Entonces tenemos básicamente dos beneficios tributarios para las entidades financieras. El primero es para
otorgar préstamos y el segundo para renovar los préstamos, considerando los sectores para los cuales están destinados estos préstamos y los montos. No hay que olvidar que la normativa tributaria establece que cuando yo voy a reconocer ingresos exentos de mi consideración tributaria, también debo reconocer aquellos gastos no deducibles atribuidos a estos ingresos exentos. Es decir, por un lado voy a tener unos ingresos que no van a ser sujetos del pago de impuesto a la renta, pero dado que tengo unos gastos que están atribuidos a estos ingresos, esos gastos tampoco los puedo utilizar como deducibles, al igual que la participación trabajadores. Entonces, no olvidemos que el hecho de que se está incorporando un beneficio tributario para entidades financieras, también hay aspectos adicionales a considerar en cuanto a los gastos no deducibles y participación trabajadores atribuibles. Siguiente, por favor. Basado también en estos préstamos, se establece que la refinanciación, la reprogramación o reestructuración de los préstamos que vimos en la lámina anterior están exentos del pago de la contribución del seguro de depósitos. Esto es como un beneficio adicional para fomentar a que las entidades financieras otorguen préstamos. Se ha establecido la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar de manera anticipada el impuesto a la renta y se establece la posibilidad de que para aquellos contribuyentes que accedan a este pago anticipado de impuesto a la renta, el Estado le pueda reconocer intereses que van a ser calculados desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento de la declaración de impuesto a la renta. Es decir, digamos que un contribuyente paga el anticipo de impuesto a la renta de manera voluntaria, por así decirlo, en noviembre, y el Estado le va a pagar intereses hasta la fecha de vencimiento de la declaración de impuesto a la renta, que puede ser en marzo o en abril del año 2021. Es importante recalcar nuevamente, esto es un tema voluntario, no es una cuestión obligatoria. Lo han incluido a fin de buscar una forma de obtener liquidez para el Estado. Y pues bueno, en beneficio se establece la posibilidad de que se cubran intereses en favor del contribuyente. A fin de apoyar a uno de los sectores que más han sido golpeados por la crisis, que es el sector de turismo, la normativa tributaria se ha incorporado a través de la ley de apoyo humanitario la posibilidad de que se pueda utilizar como gastos deducibles también los gastos incurridos en turismo interno. Hay que considerar que hay ciertos límites, que hay dos límites específicos, que es hasta el 50% de los ingresos o hasta el 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta, y que hay límites para cada tipo de gastos. Actualmente tenemos los gastos de alimentación, salud, de vestimenta, educación, vivienda. Entonces, se incorpora un sexto concepto adicional, que es los gastos por turismo interno, y que también estarán sujetos a los límites que están vigentes para cada uno de los conceptos que les había indicado. Ahora, con la ley de progresividad tributaria que fue publicada en diciembre del 2019, se establecieron límites para el uso de los gastos personales para aquellos contribuyentes que tengan al menos $100,000 en ingresos. En este caso, el uso de los gastos deducibles por concepto de turismo interno también está permitido para aquellos contribuyentes que tengan más de $100,000 en ingresos. ¿Sí? Insistimos en que únicamente se trata de gastos de turismo interno, no se refiere a gastos de turismo externo. ¿Qué implica eso? Al ser turismo interno, que tiene que estar respaldados en comprobantes de venta emitidos en Ecuador, y estos, digamos, un paquete de turismo debe ser consumido en Ecuador. Puede ser que alguien me facture en Ecuador por un paquete de turismo, digamos, de unos meses, esperemos, nos podemos tener una normalidad y quiera viajar a otros países, pero el comprobante de venta está emitido en Ecuador. En ese caso no aplicaría debido a que la norma establece que tiene que ser turismo interno. ¿Sí? Vamos a la siguiente.
Se ha establecido también en cuanto a los intereses y multas generados por los procesos de matriculación vehicular y de la revisión técnica vehicular también. Se ha suspendido el cobro de estas multas de intereses durante todo el tiempo que dure el estado de excepción. Vamos a la siguiente. También en cuanto a dos disposiciones contenidas en leyes emitidas con anterioridad, en estas leyes, en la primera, en la Ley de Fomento Productivo, se estableció la posibilidad de acceder a un mecanismo de remisión de intereses y multas con el cual se podía acceder a un convenio de facilidades de pago. Y lo que establece la ley humanitaria es que si es que hay un retraso en dos o más cuotas de los meses comprendidos entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2020, si es que en este periodo de tiempo hay un retraso en el pago de dos o más cuotas, no se considera como un incumplimiento y establece la posibilidad de que el Servicio de Rentas Internas o la SENAE y los contribuyentes puedan acceder a un mecanismo de facilidades de pago adicionales hasta septiembre de 2020. Es decir, digamos que con aplicación de la Ley de Fomento Productivo accedía a un plan de pagos por una obligación que tenía pendiente y pues, debido a las circunstancias no he podido cumplir con al menos dos o más cuotas de este convenio de facilidades de pago y yo puedo solicitar una nueva facilidad de pagos para estas cuotas que están pendientes y esta facilidad podrá ser otorgada hasta septiembre de 2020. Lo mismo ocurre con el plan excepcional establecido en la Ley de Simplicidad Tributaria, en la cual se concedía un plazo de hasta 12 meses para pagar ciertas obligaciones tributarias. Si es que algunas de estas cuotas, de estas 12 cuotas específicamente, no han podido ser pagadas debidas a las circunstancias, igualmente no se considera como un incumplimiento y en este caso la norma es un poco más flexible y otorga la posibilidad de que se pueda llegar a un consenso y establecer un periodo de pago de hasta 12 meses adicionales. Tanto para las facilidades de pago por la primera disposición, es decir, por la establecida en la Ley de Fomento Productivo, como por la establecida en la Ley de Simplicidad Tributaria, el SRI tendrá que emitir las disposiciones a fin de materializar los procedimientos que deberán seguir los contribuyentes para poder acceder a estas facilidades de pago, en el primer caso hasta septiembre de 2020 y en el segundo caso para 12 meses adicionales. Entonces, aquí tenemos una herramienta que podemos utilizar en caso de que hayamos llegado a acuerdos de facilidades de pago con la administración tributaria y podemos refinanciar esos acuerdos. Vamos. Un aspecto adicional también es que los procesos de coactiva que hayan sido iniciados o que estén en curso durante el periodo de vigencia de la emergencia sanitaria quedan suspendidos por 180 días adicionales, es decir, 180 días posteriores a que termine la medida de emergencia sanitaria. Por lo tanto, si es que alguno de nosotros estamos con una acción un proceso de coactiva, este no podrá ser ejecutado mientras dure la emergencia sanitaria y por 180 días adicionales. Estos son los aspectos que han sido incorporados desde el punto de vista tributario en la Ley de Apoyo Humanitario. Nos ponemos a las órdenes en caso de que ustedes requieran alguna asesoría, ya sea desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tributario. BDO, como parte de la emergencia sanitaria y para poder apoyar a nuestros clientes, ha desarrollado varios servicios para poder apoyar a nuestros clientes, a nuestros amigos, para poder salir y afrontar de mejor manera la crisis. Ponemos a las órdenes y pues bueno, damos paso a la sesión de preguntas, si es que para aquellas personas que nos quieran acompañar a la sesión de preguntas,